central, te avisa cuando hay apnea, cuando está desconectado o cuando hay mucha presión. Pero bueno, ese sistema no lo tenemos. El transformador del aparato de la corriente alterna. Y del lado de adelante tenemos la pantalla. El caño de tubuladura única que tendría que tener, o se aconseja tener, un filtro bacteriano Esto es una válvula de seguridad del respirador. Cuando el paciente tose o aumenta la presión, como tiene una tubuladura única, la presión va hacia el respirador. En este caso, esta válvula es la encargada de disipar esa presión hacia el exterior y que no regrese al equipo. La tubuladura que usa este aparato es lisa por dentro y espiralada por fuera. Esa es la condición del fabricante. Es muy sensible y las tubuladuras coarrugadas hacen mucha interferencia, entonces te empieza a dar erróneo. No está preparado para usar con tubuladuras espiraladas por dentro. Lo hemos usado. Y se le tiró al paciente, pero bueno, los datos no son tan exactos. Bueno, la interfase, que sería lo que une el paciente al equipo o la cara del paciente, es filtro, válvula de seguridad, tubuladura. Acá tendríamos que tener un whisper expiratorio o una válvula expiratoria de seguridad. Y la interfase, que como dijimos, es total fake, oronasal o tenés nasal. Y estos codos, que son naranjado o blanco, esto es el whisper de la máscara. Las máscaras van con este codo y estas estrías permiten que el aire expirado salga. Una de las cosas que permite que el aire salga es que el oxígeno, que el dióxido de carbono no vuelva a la tubuladura. Ya vamos a ver las otras cosas. Bueno, así quedaría conformado el circuito de este BiPAP. Perdón, ¿sin los filtros funciona igual o sí tiene que tener los filtros para poder utilizar? Sin el filtro funciona igual. Se aconseja que tenga el filtro. Entre paciente y paciente vamos cambiando, o por seguridad del paciente hemos ventilado, aunque no se admitía primero pacientes COVID con esto. Entonces, bueno, esto es el circuito del Focus. Vamos a aprender. Tiene un autotesteo con una alarma un poco chillona. Este es el botón de prendido. Esto es los botones de batería para anular la alarma y reactivar la alarma. Acá tenemos, en este lado de la pantalla, este sector, el botón del medio, que es de introducción, o ¿cómo se llamaba? El botón este, cuando le das el OK, una flecha hacia arriba para modificar parámetros hacia arriba, hacia abajo, para descartar, y otro de pantallas que vamos a ir viendo. Bueno, cuando encendemos este aparato, siempre va a ir al último programa que utilizamos. En este caso es CPAP. Modo CPAP. Acá me da el CPAP de 12 centímetros de agua, el Right Time y la rampa Start. Si se acuerdan que estábamos hablando de modo CPAP, era una sola presión. Acá estoy viendo 3 parámetros. ¿Qué es esto? Bueno, CPAP es
la presión que vamos a darle al paciente. ¿Y eso de qué va a depender? ¿Cuánta presión van a poner? ¿Cómo van a calcular esa presión? ¿Alguien sabe o ponen 12 a todo así como prenden? ¿Será depende del peso del paciente, de la estatura o no? No, el CPAP va a depender, digamos, de la oxigenación y el esfuerzo inspiratorio del paciente. O sea, generalmente se utiliza entre de 5 para arriba hasta 12 centímetros, 15 centímetros son mal tolerados ya para el paciente porque está dando una presión continua que lo infla al paciente y le cuesta sacar el aire. ¿Cuándo usamos CPAP? ¿En qué patología usamos CPAP? ¿Cuándo está indicada la ventilación mecánica no invasiva? Hay 3-4 patologías que son de carácter A, que hay que ponerla sí o sí, evidencia a nivel A, que son el edema agudo pulmón, el EPOC hipercápnico, insuficiencias respiratorias de corta resolución, es nivel A, es con neuromusculares también. Bueno, tenemos esta pantalla. Voy a bajar con este parámetro, con la flecha para abajo, me da el modo de CPAP, pongo Enter y me va a abrir, digamos, si yo quiero subir o bajar ese parámetro. ¿Cómo lo voy a ir calculando? Voy a ir calculando que el paciente vaya aumentando la saturación, me disminuya el trabajo respiratorio. Comenzamos 7, 8, generalmente el volumen residual o el valor del volumen residual de cada paciente es más o menos 5 centímetros de agua. De ahí tenemos que calcular para arriba el nivel de CPAP. Lo voy a dejar en 8. Le doy Enter. Paso al tiempo de rampa. Esta función de tiempo de rampa sirve para esos pacientes que usan los CPAP a la noche, donde que cuando le pongo el aparato no comienza con el valor prefijado de golpe, sino tarda tantos minutos como yo le ponga. ¿No? Tengo que darle Enter, voy aumentando 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, 25 minutos, 30 minutos, creo que llega hasta 60 minutos, 45 minutos, y en los 45 minutos eso va a ir subiendo lentamente la presión hasta llegar al valor deseado, que son los 8 centímetros de agua. Entonces el paciente se va adaptando de a poco a esa presión que va a ir subiendo y cuando se duerma ya tenemos la presión estándar que habíamos puesto. Comienzo de rampa. Este valor es el comienzo de rampa. Yo puedo comenzar, si bien el CPAP es un solo valor continuo en la vía aérea, puedo comenzar de un poquito más abajo y ir aumentando de a poco. Nunca voy a poner un comienzo de rampa de 8 o 9 si yo tengo un CPAP de 8. Tiene que ser menor, tiene que ser de 2, 3 y va a ir subiendo hasta el nivel deseado. En este caso vamos a bajar a 4, le doy Enter. Ahí tengo programado el CPAP. ¿Alguna pregunta? Bueno, acá cómo se arma, cómo se programa esto. Para entrar al modo, apretar. Vas al modo, eso es el siguiente paso, voy al modo CPAP en este caso. Le doy Enter. Ahí me abre la otra ventana que está el otro modo, que es el ST o espontáneo tiempo. Le doy Enter y me va a abrir la otra pantalla donde que tengo la IPAP, presión positiva en la vía aérea, inspiratoria, EPAP, presión positiva expiratoria, rush time, que es la velocidad de subida de esa rampa, puede ser de 1 a 6 segundos. Si el paciente está con mucha sed de aire, lo tengo que respirar rápido, tiene que subir rápido, que el paciente sienta que le lleno de aire, no
si está desesperado con falta de aire, le pongo un tiempo de rampa de 6 segundos, entonces va a estar con disconfort, no me va a servir la DNI, se va a empeorar el paciente. Rate o frecuencia respiratoria, que es la frecuencia respiratoria de respaldo. El tiempo de inspiratorio, un tiempo inspiratorio de cualquier respiración, calculamos 1 segundo inspiratorio y 3 segundos expiratorio. Eso sería lo normal. El tiempo de rampa, esto sería el tiempo de subida, como en el CPAP, pero de la EPAP, de la rampa, de la parte de la presión expiratoria. No es de la presión inspiratoria, sino es de la base, el tiempo de subida de la base. Acá tenemos dos presiones, una que sería la IPAP, que sería la inspiratoria, que en el respirador sería la presión de soporte, que ayuda a la inspiración. Y este tiempo de subida es de la EPAP o de la base. Tenemos el comienzo de rampa también, como en el primer caso, en el CPAP, que es de donde yo quiero que comience la presión, todo para que no sea tan de golpe la presión que le ponemos al paciente. Bien, como yo no le di Enter, volvió al modo CPAP. Entonces, vamos de vuelta, modo, subo o bajo, ST, Enter, vamos al modo IPAP. Entonces ahí empezamos a modificar los parámetros. IPAP o presión inspiratoria, subo o bajo cuánto le quiero poner, comienzo con 10, EPAP o presión expiratoria, 6, 7, Rise time, que es la velocidad de presurización de ese tiempo inspiratorio. Tenemos de 1 a 6 segundos. Vamos a poner en 3. Frecuencia respiratoria. En algunos casos se pone 3, 4 frecuencias menos de la que tiene el paciente para que el aparato lo salga a rescatar rápido. Si el paciente está con 28 frecuencias respiratorias y yo le pongo 12, lo va a rescatar tarde. Entonces ponemos más o menos entre 4 y 3 respiraciones de las que tiene el paciente hasta que se vaya adaptando, hasta que vaya mejorando los gases, y ahí sí lo vamos a ir ventilando como nosotros queremos. Perdón, entonces lo pones, ponele en ese caso, ¿no? Sí. Está a 28 respiraciones por minuto, lo pones a 24. 22, 23 más o menos para que se vaya adaptando, Sí. Y que lo recupere al paciente lo más rápido posible. Y por ejemplo, el aparato, eso es una duda que siempre tuve, porque me parece a mí que el BiPAP siempre es un poco más difícil que el paciente se acople al aparato. Sí. El BiPAP. ¿La frecuencia respiratoria la impone el aparato o el aparato sensa la frecuencia respiratoria del paciente? La frecuencia respiratoria lo hace el paciente. Si el paciente empieza a hacer periodos de apnea, empieza a rescatarle el aparato a la frecuencia que vos le programaste. Se va acoplando al paciente. Claro, claro. Sí, sí, sí. Gracias. ¿No? Tiempo inspiratorio 0,8. Vamos a aumentar a 1. Este es tiempo de rampa, que es lo que habíamos dicho en minutos de en cuánto quiero que me llegue a la base o la rampa. 20 minutos ponemos. Y el comienzo de la rampa, que siempre tiene que ser un poquito menos que la EPAP en este modo. La EPAP es la presión expiratoria. ¿Sí? Bien, tenemos todos los parámetros colocados. Vamos a activo este modo.
escuchan por ahí van a ver que fluctúa el aire como no hay disparos del paciente que está controlando la máquina a 20 frecuencias respiratorias. De este lado de la pantalla, que esto es lo bueno que tiene este aparato, es que te da parámetros del paciente. En otros BiPAP domiciliar o algo así, vos tenés las presiones y tenés que controlar al paciente, más o menos, si está bien, si está confortable o no. Con estos aparatos, de este lado de la pantalla, vos tenés monitoreo de la frecuencia respiratoria del paciente, del volumen expirado del paciente. Bueno, acá mueve, me dice 116. Eso es apneas, el trigger que está dando la máquina. Tengo 118 de volumen minuto de BT, o sea, es poco para un paciente. Entonces debería aumentar la IPAP. La IPAP, que es la presión inspiratoria, que es esta primera, la tengo que elevar un poco para que este dato, el volumen tidal, me aumente. ¿Eh? Si al paciente le está costando, o sea, no es poner un esfuerzo más a su pulmón, o sea, más allá de que el aparato lo ayude, porque si el pulmón del paciente está como que le cuesta, es como exigirle más volumen. Le estás metiendo más volumen, más presión a ese pulmón que obviamente tiene alguna patología, o tiene líquido, o está telectasiado, entonces te va a abrir, o sea, debería mejorar. O sea, si tengo un posoperatorio de abdomen, por dolor, drenajes, me está respirando muy cortito, se está poniendo acidótico, se está telectasiando la base, lo ponemos BiPAP. Y si pongo estos parámetros y veo que me mueve 120, 200, voy a aumentar un poco para tener un parámetro más o menos 300, 400 dBT que le entre al pulmón. Eso me va a hacer que me estabilice la vía aérea, me abra, ayude a la oxigenación de las bases que no está teniendo ventilación y va a mejorar el paciente, digamos. Es molesto, o sea, una de las características que el paciente tiene que estar lúcido, tiene que colaborar, digamos, no todo se la banca, a veces se le da un toque de morfina o Benadryl, digamos, para que se adapte un poquito, pero si el paciente está medio inconsciente o el paciente no te colabora, ya no te sirve la ventilación mecánica no invasiva. O sea, hay que elegir el paciente que vas a poner ventilación mecánica no invasiva porque no todos se van a adaptar. Es cierto que es de difícil manejo y de difícil adaptación del paciente. El paciente tiene que estar, digamos, con necesidad de aire a corto plazo y vos lo resolvés en un corto plazo. Bien. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta acá? Ahí solo setear la presión. Para inspiratoria no puedes setear volumen, que la presión vaya variando No, sola. esto es un modo de presión nada más, no tenés un modo de volumen. Por eso tenés niveles de presión de una sola o de dos niveles de presión, que es la EPAP y la IPAP, digamos, seteás presiones. En base a esas presiones vas a tener un volumen acá. Pero no es que yo digo, voy a poner 500 de volumen con un respirador. Entonces, en base a las presiones que tenga, me va a aumentar o bajar el volumen. El volumen te aumenta, el esfuerzo inspiratorio o la musculatura disminuye con la IPAP o la presión de soporte. Eso es lo que te ayuda a disminuir el trabajo respiratorio y la asistencia a los músculos inspiratorios. La EPAP o la PIP te ayudan a reclutar, te ayudan a abrir, te ayudan a la oxigenación del paciente. Bueno, acá no estábamos olvidando, es muy bueno la aclaración, acá falta la fuente de oxígeno, porque esto yo le estoy dando aire puro al paciente. Entonces, el oxígeno lo podés poner acá en esta máscara que tiene el pico, este pico que tiene acá, podés poner el oxígeno. ¿Y cuánto de oxígeno voy a poner? Vamos a poner el oxígeno suficiente
para que el paciente sature 90%. Más paciente POC. Un paciente POC con 90% es el 100% de ese paciente prácticamente. Entonces, 5, 8 litros, 6 litros, vamos a ir viendo la saturación del paciente y un estado ácido base a la hora de colocar el BNI. Muy bien, acá me dice que este está ciclando la máquina nada más. ¿Alguien quiere ver? Estos parámetros que pusiste ahí serían como los estándar como para Esto arrancar. sería un parámetro estándar para arrancar. Le digo, una IPAP va a depender del volumen tidal que está manejando el paciente, pero sería más o menos entre, ¿podés sacarle fotos? Entre 8, después le voy a pasar un video, creo que tengo un video de este respirador con los parámetros bien, para que lo tengan. Bueno, esos son los dos modos ventilatorios que tiene este paciente. ¿Cómo sabemos cuándo retirar el uso De la ventilación no invasiva. Eso te va a dar la parte clínica. El paciente tiene una frecuencia respiratoria casi normal, un estado ácido base acorde a la patología del paciente. Entonces ahí ya la podéis retirando la BNI. Una BNI de urgencia y lo tenés 2 días, como mucho, en caso de urgencia. Estados crónicos, si ya conviven con la BNI, pacientes de POC crónicos, neuromusculares, ya es otro cantar, ya usás la misma BNI, pero bueno, a eso le tenés que agregar humidificación activa, que en este aparato tiene, no sé si ven los respiradores de terapia de la carcasa, humidificador activo que se coloca acá, en este gancho. Entonces, una manguera va a la parte inspiratoria del humidificador activo y después otra manguera sale y tenemos un aire humidificado y calentado. Eso para usar el aparato en forma crónica o largo tiempo, porque el flujo constante es un poquito frío, te reseca toda la vía aérea y puede provocar sangrado, puede provocar malestar. Entonces, ¿qué más les puedo hablar de este aparato? ¿Alguna pregunta o algo de que se le ocurra? La alarma, para silenciar la alarma durante 2 minutos, y el otro botón es para restablecer la alarma de vuelta. Botón de standby, enter, cancelar, ok, el standby, ok, enter y me queda en standby. Cuando lo prenda, va a volver al último modo que usaron. Prendo. La alarma de autotesteo, un poco chillona. Me quedó en ST. ¿Alguna duda, alguna pregunta de este aparato? Bueno, después, de este lado tenemos para borrar el dato, para subir, bajar o darle el OK. Después tenemos esta pantalla que me lleva a otra parte que vendría a ser, acá puedo cambiar los valores de centímetro, hectopascal o otras medidas del aparato. El volumen de alarma, que va de 1 a 10. El contraste de la pantalla, el brillo de la pantalla, o si es de noche puedo cambiar las tonalidades de la pantalla. Después, esto no lo usamos mucho, pero bueno, es el tiempo de pantalla. Se puede bloquear la pantalla. Bueno,
Bien, lo importante de la tubuladura, voy a decirlo de vuelta, son tubuladuras lisas. Para evitar el rebreathing de dióxido de carbono, cuando se usa estos aparatos que tienen una sola tubuladura, dijimos que tienen que tener sí o sí un whisper que puede estar en la máquina, o esto también me sirve de whisper. Este aparato puede compensar hasta 60 litros de fuga. Por eso es muy bueno este aparato, porque si fuga un poco por la máscara o por alguno de los lugares, el aparato sigue andando. Hay otros que se cortan cuando detectan una fuga, se cortan. Este compensa hasta 60 litros de fuga. Para evitar el rebreathing de dióxido de carbono que el paciente exhala y vuelve por la tubuladura, es importante entonces el puerto expiratorio y también una EPAP mayor de 5. EPAP o PIP mayor de 5. Entonces, yo exhalo por la máscara y me viene a la tubuladura. Se encuentra con esa presión de base continua que tiene el aparato y hace que salga por los orificios exhalatorios el dióxido de carbono. Si yo pongo una EPAP de 0 acá, el dióxido de carbono o la exhalación va a venir a la tubuladura y va a volver con la nueva respiración al paciente. Voy a estar aumentando el dióxido de carbono del paciente. No me sirve. Siempre en CPAP o en espontáneo tiempo voy a tener una presión de base de 5 para arriba para evitar el rebreathing. Y más en estos aparatos que tienen una sola tubuladura. Modo ST es lo mismo que modo CPAP. ¿Cómo? Modo ST es lo mismo que CPAP. No. Sí, modo ST es espontáneo tiempo, son 2 niveles, 2 presiones. Eso es BiPAP. El CPAP es una sola presión, que no es un modo ventilatorio en sí, porque no te ayuda a la inspiración. Está considerado una presión positiva nada más. Esa presión positiva te recluta, te estabiliza la vía aérea, pero no te asiste a la inspiración. No está considerado como un modo del CPAP. Sí, el ST o el B-Level que tenés, presión inspiratoria, te ayuda a meter volumen. ¿Alguna pregunta? ¿Le podés adaptar a este entornado para los PAP? Le podemos adaptar un nebulizador, un tubo en T para un nebulizador, le podemos adaptar un espaciador, se llama, o un coarrugado para hacer los PAP. Le podemos adaptar a este para poner la unificación activa cuando vamos a utilizar mucho tiempo. Voy a standby, me sale OK o cancelar. Voy a OK, cancelo. ¿Alguien lo quiere armar, lo quiere setear? ¿Tiene alguna duda de cómo usarlo? No, esta es la oportunidad porque No le vamos a calificar.